Bien, buenos días a todos los presentes. Gracias por su extremada puntualidad a este café científico organizado por el Instituto de Tecnologías y Producción, compañía del Sistema de Investigación y Desarrollo y el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El tema es agricultura protegida como modelo de desarrollo sostenible en Ecuador. Voy a tener el gusto pues de ser moderador de esta sesión y en ayuda también con Rosaré Pérez, quien nos acompaña también en esta actividad, y junto a los expertos panelistas que provienen desde México y España, que nos acompañan este día. Según el guión, tenemos previsto pues la lectura de la trayectoria de los panelistas, y quiero empezar gustosamente pues con nuestra moderadora asistente, pues que es española. Ella es Rosaré Pérez, es ingeniera técnica agrícola, máster en agronomía, y es parte e integrante de nuestro grupo de investigación en agricultura protegida, que está en alianza entre la Universidad Católica y la Universidad de Almería. A continuación está pues nuestra asesora María Teresa Lao Arenas. Ella también es española, es ingeniera agrónoma, doctora en agronomía, es catedrática responsable del grupo de investigación en sostenibilidad de sistemas hortícolas y ornamentales de la Universidad de Almería. Es profesora e investigadora también en nuestro grupo de Alianza para la Investigación en Agricultura Protegida entre ambas universidades. Nos acompaña también Juan Reca Cardeña. Él es ingeniero agrónomo, es doctor también en agronomía, es profesor y catedrático, y además director del CIAM Vital, el Centro Internacional de Agroecosistemas Mediterráneos y Biotecnologías Agroalimentarias de la Universidad de Almería. Integra también nuestro grupo de investigación como asesor en el tema de la agricultura protegida. También desde España, Pedro García Caparrós. Él es doctor también, con mención internacional en la Universidad de Almería desde el año 2017, y ha trabajado intensamente en investigaciones en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas en Madrid, y a nivel internacional. En este momento está transmitiendo desde Alemania. Y desde México, pues bueno, Alfonso Yanderal Quirós. Él es graduado del Tecnológico de Monterrey, es doctor en agricultura protegida, y también integra nuestro grupo de investigación, al igual que Pedro García Caparrós. El doctor Yanderal es profesor de tiempo completo en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la carrera de agropecuaria. Y bueno, y el suscrito John Eloy Franco Rodríguez, pues como ya ustedes me conocen, saben quién es mi trayectoria, y además y estoy a cargo de la coordinación de este grupo de investigación en agricultura protegida y en alianza con la Universidad de Almería. Bien, quiero darle la palabra a Rosaré Pérez Jiménez para que nos haga una breve historicidad de la agricultura protegida y el milagro agrícola almeriense. Adelante, Rosaré. Bueno, pues comienzo contextualizando un poco sobre la situación de Almería y las condiciones climáticas. Como decía, Almería es una ciudad andaluza que se encuentra en el sureste español. Es una ciudad relativamente pequeña, pues tiene una población de en torno a unos 200.000 habitantes, pero su geografía ofrece una gran ventaja, y es el número de horas de sol al año, en torno a unas 3.000 horas. Y además tenemos más de 100 días al año completamente despejados. Es la ciudad europea con mayor número de horas de sol al año, y su temperatura media estaría en torno a los 19 grados centígrados. Esto la convierte en la ciudad más cálida de la península. Su paisaje es desértico y su gran problema es el agua. El modelo agrícola almeriense se trata de un modelo relativamente reciente que se iniciaba allá en los años 60. En aquel entonces lo que se cultivaba en Almería era la uva, pero este cultivo presentaba una gran problemática con respecto a los fuertes vientos que azotaban la provincia. Ahí empezaron a utilizarse las primeras cubiertas plásticas de protección, y tras colocar estas primeras cubiertas plásticas fue cuando los agricultores comprobaron que el cultivo maduraba con antelación y que además ampliaba su temporada de cultivo. Aquel paisaje desértico comenzaba a convertirse en algo un poco más fértil. Bueno, además del uso de los film plásticos,
se comenzó a aplicar otro tipo de técnica, que es la del enarenado. Esta técnica, que se basa en la colocación sobre el suelo de un horizonte impermeable, normalmente suele ser tierra de caña, de unos 30 centímetros, encima iría una capa de estiércol de aproximadamente 2 centímetros, y por último iría una capa de arena de entre 10 y 20 centímetros. Estas cualidades positivas que presenta esta técnica destacan principalmente la acción que provoca sobre el suelo y sobre el agua, un bien tan considerado para nosotros. Además, el enarenado, rama de cultivo, que también se le llama así, se fabrica con elementos naturales y mantiene la fertilidad del suelo. Esta técnica hace que la ascensión del agua por ruptura de capilaridad, que es donde se ubican las raíces de las plantas, permita una mejor utilización del agua, y además es una ventaja porque supone un ahorro de este agua. El elemento principal del enarenado es la arena, que se añade al suelo. Esta arena es un producto con bajo calor específico y lo que hace es producir un calentamiento en la capa de estiércol que provoca una fermentación del mismo. Este desprende CO2 y se produce la solubilización de fertilizantes y una elevación de las cantidades en el aire y una precocidad en el desarrollo de las plantas. A partir de los años 70, Almería pasa de estar en la posición 50 en renta per cápita a la posición 17. Y además se posicionaba por encima de la media nacional. En la actualidad, es un referente internacional en agricultura protegida, el principal proveedor de hortalizas de Europa y el motor económico de la provincia. Y si importante es su capacidad de producción, más aún es toda la industria auxiliar que se mueve en torno a la agroalimentación, en temas de innovación y desarrollo tecnológico. El modelo agrícola almeriense está considerado desde el año 2018 por la OMS como el modelo de agricultura del futuro. Además, recientemente se han celebrado en la universidad una jornada agroalimentaria de carácter mundial y previa a la Cumbre Mundial Agroalimentaria, donde queda patente que nuestro modelo cumple con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En los últimos años, este potente modelo, basado tradicionalmente en la agricultura familiar y con un sistema de comercialización cooperativista, ha sufrido una gran transformación tecnológica y apuesta cada día más por una agricultura sostenible, dando como resultado frutas y hortalizas de la más alta calidad y seguridad alimentaria. Creo que ahora vamos a intentar ver un pequeño vídeo. No sé si es posible, si finalmente lo vamos... El tiempo nos está pues tirando de los cabellos. Sí. Regular de tiempo, yo paso la palabra. Muy bien, gracias Rosaret, muy interesante la exposición. Es importante destacar las ventajas de la agricultura protegida sobre la agricultura convencional y, como ya lo indicó Rosaret, esa articulación que tiene hacia la sostenibilidad, Agenda 2030, y todos esos andamiajes que implican que las variables comparativas de normativa, certificación, uso de los paquetes de agroquímicos para potenciar factores de la producción, sin menoscabar las capacidades que el ambiente pueda recrear o continuar recreando las condiciones adecuadas para que la agricultura se pueda concebir. También asimismo viendo calidad y cantidad de la producción como tal, sus costos obviamente, porque pues de eso se trata. El modelo de agricultura protegida tiene indicadores de producción y productividad mucho más altos que la agricultura convencional a campo abierto. Y el potenciamiento de que la sostenibilidad se pone de manifiesto. El tema de la agricultura protegida, que pudiera ser manejada con técnicas agroecológicas inclusive, dan la pauta para que puedan existir una gran cantidad de productos que puedan tener una certificación y, por qué no decirlo también, denominación inclusive de origen. Tanto es así que hemos visto que España, de acuerdo a esta estadística presentada por Rabobank en el 2018, lo sitúa por debajo de China en cuanto a las superficies sembradas. Sin embargo, hay que decir que en Almería están los mayores centros de investigación de las transnacionales en cuestiones de semillas, producción intensiva y demás. Si bien es cierto,
Cuando nosotros queremos investigar en Ecuador qué es lo que se hace en agricultura protegida, eso nos sitúa específicamente en floricultura, en la sierra. Y esta es la única estadística actualizada que existe, pero de manera global, para flor cultivada. Y en esas flores cultivadas, pues tenemos a la rosa, Hipericum, Gypsophila, Aster, entre otras principalmente, pero siempre condicionada esta información a la sierra del Ecuador. Es todavía muy difusa la información que se encuentra con relación a la producción de hortalizas, en este caso tomate, que es lo que regularmente se trabaja allí, y también babaco. Algunas otras hortalizas también empiezan a cultivarse de esa manera, pero todavía esa superficie no integra realmente una estadística que haya sido recogida, recabada por el ministerio como tal o el instituto responsable del caso, del tema. Como bien se mencionó, la sostenibilidad es importantísima en el modelo de agricultura protegida, ya que se articula efectivamente con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En función de aquello, el café científico tiene la modalidad de mesa redonda y empieza indicándose con relación a los proyectos de investigación que en este momento se tienen en conjunto con el grupo de trabajo integrado por profesores y asesores de la Universidad de Almería, España, y profesores e investigadores de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. La expectativa que tenemos, pues, la instalación de un invernadero de bambú, un material autóctono, el desarrollar una tecnología que le podamos transferir a los agricultores de pequeña escala principalmente, y por qué no decirlo también, potenciar las capacidades de las mujeres agricultoras para esta actividad. Además, pues, de la producción científica, el establecimiento, pues, de un centro de investigaciones permanentemente que genera allí la posibilidad de un modelo de negocio que nos pueda ayudar a ser sostenible con esta actividad. Hasta el momento el proyecto tiene diseñado este esquema con el cual se encuentra ejecutando. Aquí están algunas láminas de ejecución del estado de cómo estaría al momento. Y bueno, seguimos trabajando. Tengo el agrado de presentar a nuestros panelistas de hoy, a quienes ya leímos el currículum. Vamos a trabajar sobre la expectativa de 3 preguntas que tienen relación con el ambiente, la economía y la sociedad. Le vamos a dar en estricto orden la palabra para que en 3 minutos puedan darnos sus impresiones al respecto de cada una de esas preguntas en el siguiente orden. Primero María Teresa Lao, luego Juan Reca, a continuación Alfonso Yanderal y luego Pedro García Caparrós. La primera pregunta dice, ¿es eficaz la agricultura protegida como modelo agrícola sostenible? Doctora Lao, adelante. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos. Primero felicitaros por haber hecho este café científico. Yo creo que es un buen momento de reunirnos, de estar juntos y de poner en valor pues, nuestras ideas y nuestra ilusión con estos proyectos que tú acabas de enumerar. La agricultura protegida, yo lo quiero canalizar un poco a la situación de la costa de Ecuador. O sea, ¿por qué es la mejor herramienta que tenemos en la costa de Ecuador? Pues porque allí lo que tenemos muchísimos problemas de plagas y de enfermedades. ¿Y qué es lo que nos va a hacer esta agricultura, esta protección? Va a hacer que tengamos barreras mecánicas para que no entren estas enfermedades y plagas dentro del invernadero. Con lo cual, la presión de tratamiento va a ser menor y el producto que vamos a tener va a ser de mejor calidad en cuanto a la cantidad de residuos y de pesticidas que tengamos. O sea, que a la pregunta, sí, tajantemente sí, la agricultura protegida va a ser realmente revolucionaria en la horticultura de la zona de la costa de Ecuador. Muy bien. Gracias, María Teresa. Juan Reca Cardeña. Bueno, pues buenas tardes. Yo también me uno a las felicitaciones por invitarme a este café y por esta iniciativa, que creo que es muy, muy interesante. Yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado la profesora María Teresa, porque la agricultura protegida es un modelo de agricultura probablemente más sostenible, más intensivo
que otro tipo de agricultura más extensiva, pero no por ello significa que sea menos o que no sea, que sea menos sostenible que otros tipos de agricultura. Un ejemplo, el que ha comentado anteriormente María Teresa, ¿no? En relación pues, a la protección frente a plagas y a la menor necesidad de utilizar productos fitosanitarios pues, para mantener el cultivo. Pero, por ejemplo, yo en el ámbito fundamentalmente en el que me dedico a la investigación, que sería el manejo del agua, también la agricultura protegida es eficiente desde el punto de vista de los recursos y especialmente el recurso agua, ¿no? Normalmente los consumos de agua de la planta, una de las variables fundamentales que hace que aumenten los consumos es el viento, y también ese entorno cerrado que supone el invernadero hace que la transpiración de las plantas se reduzca y desde ese punto de vista podemos producir más cantidad con menos recursos. Entonces, en zonas que son especialmente sensibles, como ocurre con Almería y como puede ocurrir con la costa de Ecuador, diríamos que tienen más escasez de esos recursos hídricos, entiendo que la agricultura intensiva es un sistema de producción eficiente desde ese punto de vista. Por tanto, me uno a la respuesta de María Teresa, creo que efectivamente la agricultura protegida es sostenible. Muchas gracias, Juan. Alfonso Yanderal Quiroz. Hola, buenos días. También agradecer por haberme invitado a participar dentro del Café Científico con estos panelistas a los cuales conozco bastante bien y que sé que son uno de los mejores en estos temas. En lo que se refiere a la sostenibilidad del modelo de la agricultura protegida, es realmente también creo y estoy seguro de que es uno de las... es sostenible. Hay que entender que realmente la agricultura protegida lo que trata es de controlar o modificar algunos factores climáticos que pueden afectar al rendimiento del cultivo. Y esto te permite, pues, en algunos casos cultivar en zonas donde no se puede cultivar. Al igual que lo que dice Juan, uno de los que hace más sostenible este sistema es el uso eficiente del agua, ¿no? Para dar algunos datos, para que se queden por ahí. En un cultivo de tomate en campo abierto, pues se puede gastar entre 60 hasta 300 litros por kilogramo de tomate producido. Eso dependiendo, obviamente, este rango es tan amplio, dependiendo obviamente a la tecnología que se tiene en cuestión del campo abierto, ¿no? Comparándolo un poco contra lo que es el sistema de agricultura protegida, pues podemos encontrar que obviamente se puede producir 1 kilogramo de tomate con 4 litros hasta 40 litros, ¿no? Esto obviamente también dependiendo de la tecnología que el invernadero tenga, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta como algo sostenible, ¿no? Cuando cada vez el agua viene siendo un recurso que de los más necesitados, sobre todo en la agricultura, que es uno de los que más consume agua. Entonces es importante. Y también dentro de eso, pues viene la parte, aparte del uso importante del agua, pues también viene la parte del fertilizante, ¿no? Es un sistema que puede ser muy eficiente al momento de aplicar lo que es el fertilizante, ya que tienes un sistema que controla prácticamente todo. O sea, realmente eso viene siendo una parte también importante para evitar la contaminación. Muy bien. Gracias, Alfonso. Pedro García Caparrós. Buenos días o buenas tardes. Quiero felicitar a los organizadores de este café científico por darme la oportunidad de poder participar en él. Me siento un privilegiado de poder dar unas pequeñas pinceladas acerca de lo de la agricultura protegida como modelo de desarrollo sostenible en Ecuador. Y con respecto a la pregunta, a mí lo primero que quiero mencionar es el concepto de agricultura protegida y el de modelo agrícola sostenible. Si se entiende la agricultura protegida como un sistema de producción realizado bajo diversas estructuras, tales como invernaderos, donde se lleva a cabo una protección de los cultivos, minimizando a su vez los efectos dañinos provocados por los fenómenos climáticos, y se considera que el modelo agrícola sostenible es un sistema de producción agrario basado en una conservación de recursos que sean medioambientalmente sanos y económicamente viables. Bajo ese tipo de conceptos sí podríamos decir que la agricultura protegida es un modelo agrícola sostenible. Sin embargo, desde el punto de vista medioambiental, a mí me gustaría destacar que la agricultura protegida en algunos casos puede suponer una pérdida de la biodiversidad,
además del consecuente impacto visual que genera. Por lo tanto, a la hora de implantar estos sistemas de agricultura protegida deberían de realizarse teniendo en cuenta la utilización de materiales autóctonos tales como el bambú, como se está realizando en el diseño del invernadero, y también la inclusión de jardines de vegetación autóctona, como si fueran jardines auxiliares para mantener la biodiversidad ya existente. Bien, muchas gracias. Agradecemos sí, a los panelistas la extremada puntualidad con la cual realizan sus intervenciones. Entiendo que en tiempo vamos muy bien. Segunda pregunta y en el mismo orden, María Teresa, Juan Reca, Alfonso y Pedro. ¿Es eficiente económicamente la agricultura protegida en el entorno competitivo? Adelante, María Teresa. Bueno, yo lo primero que creo que ya se ha dado la idea clara de que normalmente bajo protecciones tenemos mayores rendimientos productivos. Al tener más kilos de un producto, el rendimiento por hectárea va a ser mayor. También hay que tener en cuenta que también se requieren más input, más infraestructura, y esto pues no es todo beneficio, o sea, tienes más kilos y no todo es beneficio porque tienes que hacer un mayor gasto. Yo sí que quería hacer aquí unas notas muy especiales, también un poco relacionadas con nuestro proyecto. La idea es que, o sea, yo creo que un poco también va un poco dirigida ahí la pregunta. Si nosotros, por ejemplo, tratamos de promocionar la agricultura protegida en la costa de Ecuador, la gente va a vivir mejor, o sea, van a poder conseguir tener mejores recursos económicos. Vamos, yo creo que sobradamente que va a ser muy bueno, y va a mejorar mucho la economía de la zona. Y también quiero comentar aquí, ya hemos dicho que hay bastantes gastos pues, de infraestructura y tal para el generar las protecciones. Entonces, aquí, con este criterio de sostenibilidad que hemos tratado y también desde el punto de vista de recursos propios de la zona, pues la idea de poder utilizar el bambú como una estructura, como un elemento estructural, pues yo creo que va a ser un beneficio, porque al final el objetivo, o sea, la posibilidad de que haya un desarrollo importante en la zona va a depender de que los campesinos de la zona puedan hacer casi sus propias instalaciones o tener que pagar muy poco para poderlas conseguir, o tener un nivel de financiación realmente bajo. Si realmente nosotros hacemos invernaderos muy caros, pues ya vemos lo que ha pasado, que no hay manera de hacer un desarrollo hortícola. Entonces, la posibilidad de quizás del modelo que nosotros hemos propuesto, que sea con bambú, que no sea muy caro, creo que puede ser una posibilidad fundamental para que se produzca el desarrollo hortícola en la zona. Muy bien, muchas gracias. Juan, misma pregunta. Juan Reca. ¿Tienes el micrófono, Juan? ¿Tienes el micrófono? Parece que... Disculpa, sí, disculpa, es que lo tenía apagado. Sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que se ha comentado. Creo que la agricultura protegida puede ser obviamente rentable y creo que el mejor ejemplo de ello es Almería. Ahora mismo la agricultura, la agricultura intensiva que se practica en Almería está dentro de las más rentables que pueda haber, no solamente en España, sino quizá en toda Europa, ¿no? Es evidente, y como se ha comentado, que al ser un modelo más intensivo requiere más insumos y eso supone un incremento de costes. Y en ese sentido creo que es muy oportuno lo que ha comentado María Teresa en relación a que bueno, en Almería se tuvo una experiencia parecida, se desarrolló un modelo agrícola con una serie de invernaderos adaptados a las tecnologías locales, diríamos, de tecnologías de bajo coste, tecnologías que son respetuosas con el medio ambiente. Y yo creo que este es el modelo que se intenta traducir con el uso del bambú a Ecuador. Yo creo que si con ese tipo de modelos, usando materiales autóctonos, usando tecnologías propias, yo creo que ese incremento de costes no va a ser tan elevado y va a hacer que la agricultura intensiva o la agricultura protegida sea rentable. Por otro lado, a esa rentabilidad contribuye el hecho, primero, de que, como se ha comentado, aumentan las producciones,
También el control de las condiciones climáticas en las que se desarrolla el cultivo hace que los productos tengan más calidad. Y un aspecto que, por ejemplo, es clave, y Almería ha sabido jugar muy bien con eso, es el hecho de que permite producir en épocas en que en otras condiciones al aire libre no se podría producir. Entonces, eso hace que los productos agrícolas que se producen en Almería pues, tengan unos precios elevados en mercados internacionales. Yo creo que todo esto hay que apuntarlo para sacarle partido también en el desarrollo hortícola en Ecuador. Muy bien, muchas gracias. Alfonso. Bueno, al igual que lo mencionó María Teresa y Juan, al tú tener la capacidad de producir fuera de un ciclo natural, digámoslo así, del cultivo, pues lo que obtienes son precios altos en el mercado. Cuando nadie más puede salir, tú tienes producto, lo cual pues obviamente lleva a que a elevar la rentabilidad de lo que es tu estructura como tal. También es importante entender que tú para lo que es ser económicamente viable dentro de una estructura de invernadero, pues hay que llegar a cierto rendimiento de cultivo. Esto estará el rendimiento al que tú tienes que llegar, en el caso yo de tomate, porque lo he trabajado bastante, sobre todo en México, pues tienes que llegar, si baja tecnología, pues son unos 15 kilogramos metro cuadrado. Si es de media tecnología, pues 30 kilos metro cuadrado. ¿Por qué? Porque tus costos de los insumos que tú estás utilizando son mayores. Entonces, es importante entender esa parte, ¿no? Que al tener tus más insumos, ¿por qué? Porque aumentas tu tecnología, pues obviamente tú tienes que obtener un mayor rendimiento para que te sea rentable. En mi experiencia, una de las grandes ventajas que te da el invernadero fuera de producir ciclo de cultivo normal, pues es obviamente la capacidad que tienes primero de calidad de producto. En caso, puedes obtener entre un 60 a un 90% de calidad para exportación, que es realmente lo que un invernadero es lo que necesita, ¿no? Esa calidad para tú vender en otros países y sea mucho más rentable. Esa es la gran ventaja que se tiene, ¿no? También importante destacar que los invernaderos requieren una alta inversión, eso es verdad, como dice María Teresa, y lo cual te lleva pues a tener que ser muy precavido para el retorno de tu inversión. Al menos en mi experiencia, que puedo decir en caso de México, pues tu retorno de la inversión pues está entre los 3 y los 5 años, lo cual es bastante viable, ¿no? Obviamente hay casos extremos que yo he conocido donde el retorno de la inversión pues regresa en 1 o 2 años debido pues obviamente a que el mercado tiene precios demasiado altos por un momento y justamente tú estás ahí, ¿no? Eso también es importante mencionar. Y otra cosa que también es importante mencionar, el caso económico, para ser competitivo, pues viene esa parte de ya un agricultor tiene que ser un poco más como una empresa. ¿A qué me refiero como esto? Pues estas ganancias o que va obteniendo le tiene que servir para ir reinvertir dentro de su estructura para ir mejorando él poco a poco y ser más rentable. Eso es para mí de las cosas más importantes de los invernaderos, la reinversión para poder ser rentable. Muy bien, gracias, Alfonso. Pedro, misma pregunta. Desde el punto de vista económico, se ha tenido siempre en cuenta de que la industrialización de todos los procesos a lo largo de la historia pues siempre ha repercutido en un aumento de los beneficios y así del mismo modo el optar por la agricultura protegida en vez de la agricultura convencional pues también supone un gran incentivo en el Producto Interior Bruto de un país o de una región. La principal característica de la agricultura protegida, especialmente en la zona de Ecuador, es que nos permite obtener unos mayores rendimientos en zonas donde las condiciones climatológicas asociadas a elevadas temperaturas o a cuantiosas precipitaciones pues reducen drásticamente la producción de muchos cultivos. Ese aumento de los rendimientos genera una mayor rentabilidad y prosperidad para las familias de las zonas agrícolas, así como una serie de precios más justos para compradores y productores, y estaríamos cumpliendo de este modo pues, con uno de los objetivos primordiales de la agricultura sostenible establecidos por la FAO. Muy bien, muchas gracias. Tercera y última pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones sociales de la agricultura protegida para el desarrollo territorial? Adelante, María Teresa. Micrófono. María Teresa, micrófono.
que esto también lo hemos valorado en el entorno del proyecto o de los proyectos que tenemos, y realmente después de haber hecho distintas entrevistas y de visitas a distintas zonas, lo que observamos es que realmente hay muchas comunidades de campesinos que necesitan recursos para vivir, recursos económicos. Si nosotros pudiéramos ofrecerle este tipo de invernadero, este tipo de paquete de baja tecnología, que ellos pudieran afrontar la inversión económicamente, pues las implicaciones pues, serían una mejora del nivel de vida de todas esas zonas. El ejemplo de Almería es claro, elegido cuando se inicia, bueno, cuando se inicia la horticultura. Bueno, es que primero no había, o sea, el nivel de población, la densidad de población era muy baja y la gente no tenía nada de recursos para poder subsistir, una economía muy básica, y con el desarrollo económico, pues la verdad es que se ha creado un emporio de riqueza, tal como ha dicho Rosaré en su introducción. Ahora mismo estamos, pues, la provincia 17 de España. Esto sería, o sea, digamos, es el camino que deberíamos de recorrer en la zona de la costa de Ecuador. Y yo creo que podremos hacerlo. Que si generamos el modelo adecuadamente, pues esto será una posibilidad. O sea, un modelo con un invernadero muy barato que puedan afrontar su construcción, su diseño, ese inicio de la horticultura por estas zonas, por estas poblaciones campesinas, y luego que vayan teniendo productos de mejor calidad, que incluso puedan llegar a la exportación y que además tengan alimentos para la zona, alimentos frescos, y verduras y frutas que son tan recomendables por la OMS en nuestros días. Gracias. Juan Reca. Sí, yo creo que bueno, que las implicaciones sociales de la agricultura protegida son muy importantes. Ya hemos comentado que bueno, la agricultura protegida genera una mayor producción, genera una mayor rentabilidad, un mayor desarrollo económico. Como se ha dicho, prueba de ello es la provincia de Almería. Pero también un aspecto importante desde el punto de vista social es que creo que esa riqueza que genera la agricultura protegida normalmente es capaz de distribuirla o redistribuirla más a la sociedad. Yo creo que aquí la clave está en que la rentabilidad más elevada de la agricultura protegida hace que el beneficio por unidad de superficie, diríamos por hectárea o por unidad de superficie agrícola, es mayor. Y eso hace que puedan ser rentables explotaciones de más pequeño tamaño, que es el caso que tenemos en Almería. En Almería normalmente la explotación media está en torno a unas 2 hectáreas y son empresas de carácter familiar. Quiero decir que en este sentido no son grandes empresas agrícolas, diríamos, que explotan unas superficies tremendas con un bajo rendimiento, sino todo lo contrario, se le saca el máximo rendimiento a la unidad de superficie y son pequeñas explotaciones de pequeño tamaño y normalmente con empresas familiares. Esto ha hecho que no solamente se haya generado una importante riqueza, sino que esa riqueza además está redistribuida entre muchos pequeños agricultores, entre muchas familias. Yo creo que este modelo sería el que se debe de traducirse o trasladarse allí a Ecuador, y también que pequeños agricultores con pequeñas explotaciones agrícolas puedan hacer que esas explotaciones agrícolas, que a lo mejor el cultivo al aire libre no son rentables y no les dan para vivir, realmente puedan conseguir una buena rentabilidad. Entonces esto supone una mayor redistribución de la riqueza entre toda la sociedad, lo cual es un beneficio importante. Yo quería añadir una pequeña cosa a tener de lo que está diciendo Juan, un poco que efectivamente, igual que en Almería, lo que se desarrolló fue una agricultura familiar, ¿no? Sí. Y que ahí, por ejemplo, pienso que la mujer jugó también, ahora que acabamos de tener el Día de la Mujer, que ha jugado un papel importantísimo en la economía de la familia, porque también trabajaba codo con el marido para sacar la explotación adelante. Entonces, dentro de lo que es la estructura familiar, también este tipo digamos, de empresas pues va a empoderar a la mujer, porque de ella va a depender también los recursos económicos que tiene la familia.
Y yo pienso que también este aspecto es muy importante en cuanto a la estructura social que genera y que mejora indiscutiblemente a la sociedad que se genera, que se crea. Bien, gracias. Alfonso. Alfonso, ya tendrá el micrófono. Sí. Bueno, igual que lo que se ha comentado, pues realmente la agricultura protegida lo que te permite es, sobre todo a los agricultores que tienen pequeñas, no tienen esas grandes extensiones como se suele ver, pues en una pequeña extensión de tierra puede ser bastante rentable, ¿no? Producir, por ahí puedes encontrar los datos de en una hectárea producir lo que se puede producir en 4, en 5 o hasta en 8, dependiendo obviamente de la tecnología, lo cual lo lleva a ser pues un poco más rentable, sobre todo al tener la capacidad de aumentar sus ingresos, lo que pues también lo lleva pues al aumentar sus ingresos a evitar a esa mejor distribución del dinero y evitar esa parte de disminuir la pobreza de la zona rural, que es realmente donde más problemas se puede llegar a tener. Realmente esa es la gran ventaja de la agricultura protegida que se tiene. Igual que lo hizo Almería, pues no son grandes explotaciones, pero al final han logrado unirse como cooperativas y de esta forma pequeñas explotaciones pues han logrado ser al final como si fueran unas grandes empresas. Esa es algo que también se puede implementar aquí. Muy bien. Con Pedro, Yo creo que enfocándonos en el ámbito de Ecuador, la agricultura protegida puede ser un pilar fundamental a nivel de desarrollo territorial, especialmente en las zonas donde la agricultura al aire libre no te permite los rendimientos esperados. ¿Qué es lo que ocurre? Ese aumento de los rendimientos en los cultivos bajo estructuras protegidas pues, permite promover la capacidad familiar para conseguir alimentos más nutritivos y sanos, facilitando el autoconsumo y permitiendo la venta de los excedentes a la comunidad. Además, estos insumos mejoran la economía familiar de los agricultores y supone también el establecimiento de posibles industrias auxiliares de la agricultura, las cuales también son una fuente importante de beneficios para una región. Y destacar sobre todo fundamentalmente que además de la disminución de la pobreza, la agricultura protegida puede servir de estímulo para el fortalecimiento de la educación, la sensibilización y participación de la ciudadanía en el tema de la problemática de la seguridad alimentaria y nutricional. Bien, vale, gracias. Bien, es momento de hacer un resumen de las respuestas que nuestros especialistas de hoy, nuestros directos panelistas y compañeros del Grupo de Investigación de Agricultura Protegida han reflexionado en torno a los componentes de ambiente, economía pues, y sociedad. Es evidente que se conjunta ante el modelo de agricultura protegida las condiciones ideales para verdaderamente manejar de forma integrada las plagas y las enfermedades, que en una agricultura convencional es lo que obliga a utilizar una excesiva carga química en los campos, con lo cual la contaminación aparejada, como ya todos sabemos. Eficientemente también el uso de los nutrientes y la economía del agua que, como ya hemos podido ver, básicamente Almería lo ha solventado precisamente por este modelo especial de hacer agricultura. Sin embargo, efectivamente, pues para cuestiones del paisaje, tal vez pudiera interpretarse el hecho de que las estructuras generan un impacto negativo allí. De hecho, el grupo de investigación de Universidad Católica y Almería también han tomado en consideración aquello al utilizar materiales más autóctonos de la zona, como lo es el bambú y la facilidad que tienen de que los trabajadores de campo lo puedan articular y manejar. En ese sentido, se establece o emerge con el modelo de agricultura protegida las condiciones adecuadas para que se produzca a favor del ambiente. Al controlarse las variables internamente en el invernadero, hay la posibilidad de generar un ambiente más propicio para las plantas y sobre todo, principalmente, hacer frente a los agentes detractores de ellas, que son plagas y enfermedades. En cuanto a ambiente, sí hay un impacto allí
adecuado con relación al manejo integrado de nutrientes y la posibilidad de recuperar lixiviados de los productos de la fertilización, algo que en la agricultura convencional no es posible. Eso decanta hacia los acuíferos subterráneos y por ahí va contaminación hasta el mar también. En este caso acá tendría el freno a aquello y una posible gestión de residuos de forma eficiente. En cuanto a las posibilidades de la economía, definitivamente la agricultura protegida es un dinamizador, un potenciador del desarrollo territorial, ya que hombres y mujeres, y principalmente mujeres, que sabemos que son 52% de la población a nivel mundial, quienes ahora tienen la pauta para que en pequeñas extensiones, en pequeños invernaderos pudieran, en una zona próxima a sus viviendas, generar producción y con ella excedentes, luego del autoconsumo, luego generar excedentes para la comercialización. Básicamente, este proyecto, como ya lo dijo María Teresa Lao, está orientado al hecho de que podamos empoderar a los pequeños agricultores y principalmente a las mujeres, porque tienen la posibilidad de producir todo el año y ya no es problema de que llueva o deje de llover porque estaría controlada esa situación, tanto por los medios artificiales que se han establecido en las condiciones de la agricultura protegida. Y lógicamente, al tener pues, producciones durante todo el año, va a ser más sostenido su ingreso en función de la unidad instalada como tal en los invernaderos. Y sobre todo la diversificación, la proximidad a mercados. Miren, figúrense ustedes que el municipio de Guayaquil, en la zona de amortiguamiento del nuevo aeropuerto internacional, tiene previsto de que solo haya este tipo de producción permitida, en el sentido de que pues evita pues que los animales puedan llegar hasta allí, las aves y demás, que son los principales enemigos de la aeronavegación. En ese sentido, hay muchas potencialidades para que la economía se vea propiciada, potenciada en función de la agricultura protegida. Y bueno, lógicamente, ya para el tema social, la gran cantidad de generación de mano de obra, como nosotros hemos podido ir observando, se demanda mucho trabajo por las personas. Es decir, aquí tienen la posibilidad de interactuar. Si bien es cierto, en algunos de los procesos se automatizan, pero sí que para efectos, por ejemplo, de cosecha principalmente, y luego su pretratamiento hasta llegar a los mercados, da la posibilidad de generar manos de obra permanente. Y principalmente, como bien lo decían nuestros colegas, la proximidad a mercados. Este es un modelo de agricultura que puede ser inclusive urbana y en la zona periurbana. De hecho, cuando nosotros revisamos Almería y El Ejido, vemos allí que los agricultores viven alrededor de los invernaderos sin ningún problema porque el tema de la contaminación ambiental pues está solventado. Y gracias pues, a la utilización de la tecnología, hay la posibilidad de poder ser más eficientes, más eficaces en cuanto a la producción y productividad por unidad instalada. Hay un espacio como para que nosotros podamos... Sí, adelante, Rosario. Bueno, yo simplemente, unirme a las palabras de mi compañero, que creo que todos estamos de acuerdo que el modelo de producción encaja perfectamente adaptado a la zona en donde lo estamos haciendo, pero solamente puntualizar en algunos aspectos, como a nivel ambiental, es decir, se trata de un modelo bastante sostenible, pero además quiero puntualizar en el caso de nuestro proyecto de investigación, nosotros estamos trabajando en un tipo de estructura en bambú, que en el caso de invernadero tipo Almería sería un prototipo inédito, y creo que esto cabe resaltar que quizá incluso podemos mejorar el tipo de estructura que nosotros tenemos en la actualidad con este tipo de estructura en bambú mucho más sostenible. En cuanto a la vertiente social, pues creo que evidentemente el nuevo modelo supone una alternativa a nuevos modelos de producción y a otros cultivos que se están implementando en la zona, pero evidentemente además de la generación de empleo, creo que es estratégico la generación de empleo en jóvenes, es decir, concienciarlo y que se pueda desarrollar entre los jóvenes, y además el tema, una cuestión muy importante que creo que normalmente no se tiene en cuenta, pero que una de las mayores problemáticas que afronta la agricultura en la actualidad es el relevo generacional. Es decir, en la actualidad existe un gran problema en este sentido.
Y en cuanto a la parte económica, pues como se ha indicado ya anteriormente, pues es cierto que la parte de tecnificación y la producción, pero además en el caso de este tipo de este modelo, en la zona en la que lo estamos haciendo, pues estaríamos hablando de producción en épocas que hasta el momento ha sido impensable que se hiciera. Con lo cual sería bastante eficiente económicamente. Y poco más, unirme a las palabras de todo lo que han dicho mis compañeros, que son expertos en la materia, y cedo la palabra. Muy bien, gracias. Nos informa Wellington Villota que hay una pregunta en el chat. Nosotros por el tema de la presentación no la podemos ver. Si es que por favor no la pueden leer para que los especialistas presentes la puedan responder. Adelante. Sí, claro. Voy a leer la pregunta. Compañero Marcelo Patricio Silva nos pregunta, las ventajas ambientales están claras, pero ¿qué hacer con los desechos de plásticos que producen, con el impacto visual del plástico que cubre el invernadero? ¿Cómo se concilia con un modelo de producción agroecológico no extensivo? Bien, alguno de nuestros 4 panelistas, por favor, que levante la mano. Solamente tenemos micrófono. Yo, si queréis, como hemos llevado este orden, yo puedo hacer una aportación y creo que mis compañeros pueden además completarla. Muy bien. Es verdad que nosotros, por ejemplo, aparte de los residuos que hemos comentado de fertilizantes y de pesticidas, pues existe un problema de residuos, tanto de residuos vegetales como de residuos de plástico, sobre todo. En el caso de los residuos vegetales, la historia es compostarlos y luego utilizarlos o bien en los mismos cultivos como fuente de materia orgánica o bien utilizarlos en otros cultivos de la zona. Y en el caso de plástico, lo que se está utilizando, o sea, aquí lo que hay es que los agricultores tienen la obligación, porque si no son multados, de llevarlos a unos centros donde se acopia este plástico y entonces se vuelve a fundir y a hacer granza, y luego con esto se utiliza para hacer otros productos, no otra vez fil plástico para cubiertas, otros productos como pueden ser macetas, bancos, para jardinería, para las ciudades, y entonces con plástico reciclado. Entonces no tiene por qué ser un elemento contaminante, porque este tipo de plásticos permite un segundo uso. Muy bien. Juan Reca. Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que ha comentado María Teresa. Realmente el plástico es quizá uno de los problemas que asociado a este tipo de agricultura. Ahora mismo no podemos prescindir de él, es quizá el material más económico y diríamos más versátil para cubrir el invernadero. Pero como ha comentado María Teresa, creo que las posibilidades de reciclaje son importantes. Hay que intentar reciclar el plástico. En Almería hay un sistema bien establecido pues, para recogida de ese plástico y para reciclaje y uso de esos nuevos plásticos, de manera que realmente el plástico que se utiliza no tiene un impacto ambiental, es decir, se recupera, se recicla y se utiliza en otro uso. Muy bien. Alfonso, ¿cómo es en México? Hola. Bueno, en México también puedes llevarte la parte de reciclar. Algunas partes todavía lo utilizan, no está tan, ¿cómo se llama? No es como Almería, ya debido a que Almería pues, tiene una concentración en un solo sitio. En el caso de México, pues están distribuidos a lo largo de la República. Entonces, pero sí sé que en algunos casos, a las personas que trabajan en el área de plásticos, sí se pueden llevar y se puede reciclar. Realmente eso ya es cuestión de que el agricultor lo quiera hacer, ¿sí? Pero se puede reciclar sin ningún problema. Aparte de tener en cuenta que la vida de un plástico pues son de alrededor de 3 a 5 años. O sea, realmente tiene una vida bastante larga. Claro. Muy bien. Pedro, desde Alemania, ¿cómo es allí? Bueno, yo estoy aquí ahora, estoy haciendo cosas aquí en Alemania, pero yo donde más conozco es la agricultura protegida en Almería, y como han dicho mis compañeros, pues sé que los plásticos se están reciclando de una forma muy eficiente. Sé que, dijéramos, a nivel de elemento estructural es el único, dijéramos, que se puede reciclar, el resto no. Sin embargo, es un elemento muy contaminante
Sería interesante, por ejemplo, establecer líneas de investigación acerca de film biodegradables. Lo que pasa es que este tipo de películas o este tipo de film supondrían un coste superior para los agricultores, y creo que ahora, tal y como está la situación, no sería viable, pero sí que sería una vía interesante de mantener en un futuro no muy lejano. Muy bien, gracias. Wellington, si hay alguna otra pregunta, por favor, en el chat nos hace saber. Sí, por favor. Tenemos otra pregunta de la compañera Emma Moreno. Ella nos pregunta, ¿en el proyecto no han considerado la elaboración de bioplásticos para disminuir la contaminación ambiental? En el mismo orden las respuestas, María Teresa, Juan, Alfonso y Pedro. Adelante. Bueno, vamos a ver, esto del tema de los plásticos y los bioplásticos y tal, ya hemos comentado todo un poco que nosotros no tenemos ningún problema, porque este plástico, ¿para qué lo vamos a biodegradar si nosotros podemos darle una segunda vida? O sea, digamos, dentro del proceso, digamos, de sostenibilidad, si lo que puedes reutilizar es mejor que degradar. Entonces, nosotros en este sentido no tenemos por qué utilizar. Se están trabajando mucho en plásticos biodegradables, sobre todo en las cubiertas de suelo, que se pone un mulch plástico, porque finalmente lo que se hace es que, como se degrada bastante con el sol, pues se queda como encima del terreno, se mezcla con el terreno y sí genera una fuente de contaminación importante. En este sentido, a los bioplásticos se le echa un cóctel de microorganismos y entonces que son capaces de degradarlos y ya sí se integran como materia orgánica al suelo. Pero en el caso de las cubiertas plásticas, tal como nosotros las vemos, pues esto lo que se hace es que se recoge y se lleva a una planta de procesado. Ya os digo que se hace granza, se hacen otra vez bolitas, granza, y luego lo reutilizan otra vez lo funden y hacen otro material. Entonces creo yo que antes de degradar un producto es mejor reutilizarlo, ¿eh? Entonces, no creo que sea una línea en este sentido que tengamos que abordar en el proyecto. Por otra parte, nosotros tenemos que iniciar, o sea, nosotros, digamos, en la idea del proyecto es primero generar un modelo, ver si funciona, ver qué rendimientos productivos se pueden obtener en la zona, exactamente en la finca de San Isidro con estos plásticos, con esta estructura que hemos diseñado, y luego y después demostrar a los agricultores, hacer conocer este modelo para que se pueda implementar. Creo que una vez que tengamos esto consolidado, sí que podríamos establecer otra serie de líneas para complementar, para mejorar el sistema metodológico o tecnológico productivo de la zona. Pero por el momento yo creo que tenemos que asegurar bien estos primeros objetivos. Muy bien, gracias. Juan. Sí, de momento, efectivamente, el tema del plástico es un tema que preocupa en general y que cada vez se está investigando más y se está desarrollando más todo lo que sería la producción y la utilización de bioplástico. Se empieza a utilizar mucho, por ejemplo, en los empaquetamientos, en el packaging de los productos. De momento, para el tema de cubierta, todavía, pues aparte del coste, también pues hay que seguir investigando sobre las propiedades mecánicas y ópticas de esos plásticos, y de momento pues yo creo que no es viable, y que bueno, el problema en cierto sentido, como se ha comentado, pues está resuelto con el reciclaje del plástico, y en esa situación estamos. Pero yo creo que de cara al futuro probablemente se seguirá investigando, y no es descartable que en el futuro pues se puedan utilizar este tipo de materiales cuando mejoren sus propiedades, sus características y disminuyan su precio. Gracias, Juan. Alfonso. Bueno, igualmente creo que bueno, el desarrollar un plástico la verdad es creo que algo complicado, ya que primero que todo, como lo dice María Teresa, hay que hacer un modelo que funcione, utilizando algo que ya está en el mercado,
porque si no, pues te vuelves a que hay que producir la suficiente cantidad de plástico para ayudar a los agricultores, lo cual se vuelve un poco complicado, que creo que podría ser unas posibles líneas de investigación a futuro. Es verdad que sería bastante interesante. Y en la cuestión de plásticos biodegradables, creo que por ahí lo que podemos encontrar puede ser la rafia, pues el hilo donde se entutora la planta, sí se maneja algunos que ya son biodegradables, ¿no? Que se incorporan como dice Matías a la tierra y ya, ya no se tiene que, pues, ya se degrada, ¿no? Eso creo que sí, pero sí sería interesante, pues, unas posibles líneas de trabajo a futuro. Gracias. Pedro. Pedro, el micrófono. Sí, bueno, me gustaría destacar que mi propuesta de los films biodegradables sería para en un futuro lejano, y como bien ha dicho María Teresa, Juan y mi compañero Alfonso Yanderá, lo primero que hay que hacer es conocer el modelo hortícola almeriense, implantarlo bien en la zona de Ecuador, y una vez que se vean los beneficios, o sea, los pros y los contras de la implantación de este modelo en la zona de Ecuador, pues establecer nuevas vías. Lo que pasa que a mí pienso que siempre es bueno también intentar innovar y conocer otros campos en los que se puedan investigar en un futuro, de cara a hacer convenios con empresas que se puedan expandir a nivel internacional. Gracias. Rosalía Pérez. Bueno, yo creo que en el caso que nos ocupa concretamente del plástico en nuestro proyecto, pues uno de los mayores problemas con los que nos hemos encontrado, pues nosotros, si centramos los objetivos en que sea un modelo que funcione, pues tendríamos que centrarnos en un tipo de plástico. En cualquier caso, como ha comentado antes María Teresa Lau, tenemos que intentar, si lo que intentamos es desarrollar un modelo de producción cercano a las comunidades de agricultores de la zona, hay que intentar encontrar un tipo de plástico, como el caso del que se ha propuesto, que es un plástico frío, al que a ellos puedan acceder. Es decir, en la actualidad, tampoco en esta zona no tenemos las posibilidades que tenemos ahora mismo y el desarrollo que existe en la provincia de Almería. Como he comentado antes, nosotros tenemos allí, es decir, lo importante, no solamente el modelo de producción, sino la industria auxiliar que se ha generado detrás de todo este tiempo y toda la innovación y la tecnología. Entonces, la idea en el caso de nuestro proyecto es encontrar un tipo de plástico que sabemos que va a funcionar y que además está en las posibilidades de que el agricultor pueda encontrarlo. Muy bien. Wellington, ¿hay alguna otra pregunta en el chat, por favor? Porque todavía tenemos tiempo, son las 17. Aquí hay otra pregunta del compañero Manuel Donoso. Nos pregunta, ¿cuál sería el plástico más recomendado para áreas con temperaturas más de 30 grados centígrados? María Teresa, Juan Alfonso y Pedro. Adelante. Bueno, pues vamos a ver, nosotros hemos tenido un proyecto y hemos probado además muchísimos plásticos de los que se estaban utilizando en Ecuador, y el tema es que la energía luminosa dentro del invernadero se transforma en energía calorífica, y si nosotros ya tenemos 30 grados, pues quiere decirse que la temperatura del microclima del invernadero se nos puede ir a 40, 45 grados, y esto genera estrés térmico en el cultivo y hace que este cultivo esté en malas condiciones y produzca poco. Entonces, el problema es que hay unas bandas de luz, unas bandas dentro de la luz, unas bandas de radiación, que son las que calientan realmente el invernadero, y otras no tienen este efecto. Lo ideal es encontrar un plástico que no permitiese el paso de esas radiaciones que calientan dentro del invernadero. Lo mejor que hemos encontrado en el screening que hemos hecho de plásticos, que hemos visto como unos 50 o 40 o 50 plásticos, pues es lo que se denominan plásticos fríos, que tienen el inconveniente de que sombrean también y hacen quizás que el cultivo sea menos productivo, pero al mismo tiempo tienen la ventaja de que no se calienta tanto el invernadero. Entre unos plásticos y otros parece que esta inicialmente puede ser la mejor decisión, pero aquí sí que sería interesante seguir trabajando en una línea de plásticos, de plásticos como se denominan ahora fríos, es decir, que eviten que entre calor, energía calorífica dentro del invernadero. Sí. Juan.
Sí, bueno, por mi parte nada más que añadir. Yo creo que María Teresa lo ha explicado perfectamente y creo que, bueno, que se ha hecho esa evaluación de diferentes tipos de plásticos. Parece que los plásticos fríos son los más interesantes, sobre todo aquellos plásticos que evitan pues las radiaciones térmicas, ¿no? Y bueno, nada más, yo creo que es el plástico ideal. Muy bien, Alfonso. Sí, yo, igual que dice Juan, yo creo que María Teresa lo ha explicado muy bien. Los plásticos que se han recomendado, que se recomiendan, pues en zonas de calor, pues siguen siendo los plásticos fríos, que en algunos casos han mostrado ser más, obtener un mayor rendimiento que un plástico, el plástico clásico, que es un plástico térmico realmente. Claro. Pedro. Pues al igual que el resto de mis compañeros, así como ha explicado María Teresa, pues el uso de los plásticos fríos es la opción ideal en zonas cálidas, ya que lo que ocurre es que la reducción de la radiación, de la radiación infrarroja dentro del espectro de la luz reduce la energía calorífica dentro del invernadero, se reduce la temperatura, podríamos estar hablando de en torno a una reducción de unos 10, aproximadamente 10 grados o 5 o 10 grados con respecto a las temperaturas que se puedan encontrar actualmente, pues y eso supondría un incremento en el rendimiento, ya que las plantas no estarían sometidas a un estrés térmico como lo están en condiciones tropicales como las de Ecuador. Muy bien, gracias. Wellington, ¿hay alguien más que nos... Sí, tenemos una última pregunta, diría yo, del compañero Marcelo Silva. Nos dice, en el concepto de economía circular, ¿sería necesario incorporar en el proyecto la capacidad de la zona para el reciclado de plástico para cerrar el ciclo? Adelante, María Teresa. Bueno, sí, tanto de plástico, o sea, de plástico como del compost que se genere o como cualquier otro residuo. Sí que habría que ver qué posibilidades o qué salidas puede tener en el mercado. Pero el plástico es bastante sencillo, ¿eh? Bastante sencillo. Aquí una de las salidas que se le ha dado es eso, hacer mobiliario de jardinería urbana y que no requiere, digamos, las características mecánicas que se requieren, por ejemplo, para un fin de cubierta de invernadero y está dando magníficos resultados. Muy bien. Juan. Sí, bueno, yo creo que efectivamente tiene razón. Obviamente para cerrar el ciclo dentro de la economía circular es necesario plantearse el problema del reciclaje de los plásticos. Yo creo que de todas maneras, y como se ha comentado anteriormente, el proyecto está en una fase inicial y los objetivos primeros es ver la idoneidad del modelo, diríamos, y ajustar todas las variables productivas para obtener la máxima rentabilidad. En el momento en que se confirme que el modelo funciona y se extienda ese modelo a muchos agricultores, obviamente sí que habrá un problema de reciclaje y de tratamiento de ese plástico. Entonces yo entiendo que debe ser algo que se debe plantear como en una segunda fase de desarrollo de este proyecto. Y que bueno, hay soluciones, como ha comentado María Teresa, hay soluciones para el reciclaje y la idea sería pues en el futuro intentar también importar ese tipo de soluciones para el tratamiento de los plásticos. Muy bien. Alfonso. Igual que lo comentaron María Teresa y Juan, pues realmente el proyecto fase inicial, ahora lo más importante, lo más relevante para nosotros es generar un modelo que sea viable económicamente para los agricultores. Posteriormente, faltará que pasa un poco de tiempo de pasar de la experimentación a la aplicación con los agricultores, suelen pasar un poco de tiempo, entonces durante ese periodo que se esté ya implementando de manera un poco más masiva, digámoslo así, pues entonces ahí es cuando el segundo parte del proyecto pues podría ser realmente cerrar el ciclo completo haciendo la reutilización del plástico. Inclusive también se tiene que tomar en cuenta lo que es la materia, el material vegetal que también se tiene que compostar. También eso pues posibles líneas de investigación y a posteriori se podrían hacer sin ningún problema. Muy bien. Pedro, contigo concluimos. Sí, me gustaría destacar de que, por ejemplo, estamos en el proyecto en una primera fase, en una fase incipiente, donde lo que estamos haciendo es corroborar que el modelo hortícola almeriense se puede implantar en la zona de Ecuador y su idoneidad, además de su viabilidad, y que planteárselo de la economía circular sería a posteriori, donde se deberían de tener en cuenta pues, el reciclaje de todo lo posible, reciclaje
de elementos estructurales, reciclaje de plástico, reciclaje de material vegetal, reciclaje de soluciones nutritivas que son vertidas al exterior y demás. Lo que sí que es cierto que lo primero que se debe hacer es tener una base fija y sólida acerca de cómo está el modelo hortícola almeriense, su grado de implantación en la horticultura en Ecuador, y después pensar un poco más en las repercusiones medioambientales o en cómo mejorar el proceso vía medioambiental. Muy bien, pues le agradecemos a todos los panelistas por sus muy buenas intervenciones.